Y tenemos hoy en Nuevos Comienzos a nuestro buen amigo Itiel Arroyo, un joven vasco comprometido profundamente con nuestra juventud. Como él mismo se define, Itiel es ingeniero informático de profesión y predicador por llamamiento ineludible. Actualmente es coordinador del movimiento juvenil Pasión. Itiel, buenos días y bienvenido nuevamente a Nuevos Comienzos. Buenos días, Natalia. Estoy súper feliz de volver a estar aquí en el programa y envío un saludo desde Bilbao, tierra lluviosa y con mucho frío, allí a mis amigos de Cataluña. Pues muchas gracias, Itiel. Y estamos hoy hablando sobre la crisis de identidad y sabemos que en la etapa de la adolescencia los jóvenes están en esa búsqueda de identidad constante, de definir quiénes son, pero ¿tú dirías que especialmente hoy en día nos encontramos ante una de las mayores crisis de identidad de la juventud? Pues la verdad es que podría decir que todas las generaciones, desde Adán y Eva, han estado en una crisis de identidad. Pero sí que es cierto que una vez una persona se acercó a mí y me preguntó: ¿cuál crees que es la mayor crisis social que estamos viviendo en la época actual? Y empezamos a hablar de la crisis económica o la crisis laboral, la crisis moral, que realmente son crisis reales que nuestra sociedad está pasando, pero llegamos a la conclusión de que la crisis más intensa que está afectando a nuestra generación es lo que llamamos una crisis de orfandad. Que uno cuando escucha eso dice, bueno, no tiene sentido porque tampoco hay tantos huérfanos en medio de nuestra sociedad. Y es cierto que casi todo el mundo tiene un padre, una madre biológica, un plato que comer encima de la mesa, ropa en el armario, pero cuando hablamos de una crisis de orfandad, me estoy refiriendo a una orfandad del alma, ¿vale? Una sensación de falta de sentido en la vida, de no saber quién eres, para qué existes, una sensación como de estar perdido, no tener una dirección por la cual caminar y siempre estar esclavizado al miedo al mañana, miedo a que me faltará, miedo a qué opinan de mí, miedo a la imagen que proyecto. Y una señal de esto es que en Europa, en esta sociedad tan modernizada, llena de recursos económicos y tecnológicos, una de las drogas que más se vende, y es una droga legal, son los antidepresivos. Tenemos una sociedad inmersa en una depresión que viene exactamente de esto. Lo tenemos aparentemente todo, pero por dentro nos sentimos huérfanos, como si hubiésemos sido abandonados por un padre que no hemos llegado a conocer. Y ese es el origen del problema, desde mi punto de vista, que hemos perdido al padre verdadero. Y esto yo creo que no tiene que ver con clases sociales, porque quizá anteriormente se podía relacionar más pues con familias ya muy desestructuradas, muy humildes, pero hoy en día yo creo que nos encontramos con chavales de clase alta, ¿no? Una posición económica y con profundas crisis de identidad. Totalmente. Es más, pienso que los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años, acontecimientos como suicidios de cantantes famosos que de repente la televisión anuncia que han tomado una dosis excesiva de medicamento o se han pegado un tiro en la cabeza, demuestran que es posible ganar el mundo y perder tu alma en el proceso. Porque lo que no nos damos cuenta es que puedes tenerlo todo, materialmente hablando, y por dentro estar totalmente vacío, perdido y desconectado. La orfandad del alma es algo que afecta a cualquier clase social y es para mí la mayor crisis de nuestra sociedad, pero una crisis tan antigua como Adán y Eva, porque ahí es donde comienza el verdadero problema de la identidad, con nuestros tatarabuelos Adán y Eva y lo que ellos hicieron en ese famoso huerto del Edén. Y Itiel, ¿qué signos de alarma vemos hoy entre los jóvenes que nos indicarían esta profunda crisis de identidad? Bueno, hay muchos
síntomas que demuestran que hay una enfermedad interior. Porque muchas veces nos fijamos en los síntomas y queremos paliarlos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora estoy con la gripe otoñal, no sé si se me nota en la voz. Un pelín. Y casi todos los medicamentos que tomo dicen, esto es para paliar los síntomas, la tos, la mucosidad, pero en realidad es mi sistema inmunológico quien tiene que estar luchando contra los virus que hay dentro, ¿no? Y yo creo que la sociedad muchas veces intenta paliar los síntomas, pero no va a la raíz del problema, al virus. Si hablásemos de síntomas, podemos hablar de muchísimas cosas. En nuestra sociedad, solamente en nuestra cultura occidental, el número de jóvenes inmersos en la depresión a edades más tempranas cada vez es mayor. Los suicidios crecen en medio de sociedades que aparentemente lo tienen todo. Acabamos de comentar, Itiel, perdona, acabamos de saber que el miércoles pasado se suicidó en Madrid un niño de 11 años. Se tiró de un quinto piso en su casa. Pues mira, esto es una prueba más. Luego podemos ver el escándalo de jóvenes que de repente demuestran síntomas de violencia que hacen estremecer a los medios de comunicación, jóvenes que incluso agreden a sus padres, los gritan o van en contra de los profesores. Vemos jóvenes inmersos en la droga, intentando buscar algo que les haga desconectar de todo su mundo interior caótico en el alcohol, las pastillas, la marihuana. Vemos jóvenes que buscan a veces como afán prioritario ser famosos, buscando que en la admiración de la gente, pues una necesidad interior de saber quiénes son. Leí el otro día un artículo que decía que en generaciones anteriores su objetivo central era tener familia y un buen trabajo y un seguro asegurado, pero que hoy en día la obsesión de los jóvenes es llegar a ser famosos, que la gente les admire, y solo hay que ver la imagen que se proyecta a través de las redes sociales, ¿no? Todas estas cosas indican claramente de que hay un problema interior, son síntomas, y podemos intentar hablar de los síntomas y qué arreglar acerca de estos síntomas, pero si no vamos a la enfermedad interior, esa enfermedad del alma, lo que yo te estoy definiendo como la orfandad, no vamos a poder ver una generación saludable. Y si te parece bien, me gustaría hablarte un poquito de esa enfermedad y cómo podemos arreglarla. Y si la arreglamos, entonces los síntomas van a desaparecer. Ahora, yo quería, antes de que me profundizaras en este punto, preguntarte qué estamos haciendo mal en nuestra sociedad, no sé, desde el sistema cultural, social, de valores. Yo creo que algo no estamos haciendo bien. Exactamente. Mira, yo veo que hay al menos 3 canales que Dios ha establecido para poder impartir identidad a la juventud y por lo tanto a la humanidad. Esos 3 canales probablemente habrá más, pero yo tengo por lo menos claro 3. Uno de ellos son los padres, el segundo es la cultura y el tercero es la religión. Y si estos 3 canales no están conectados correctamente a la fuente, que es Dios, entonces vamos a tener un cortocircuito que nos va a impedir poder impartir la identidad correcta a toda una generación. Natalia, tú sabes bien que yo no soy psicólogo, de profesión soy ingeniero informático, y de vez en cuando he pensado que mejor que trabajar como pastor de jóvenes sería trabajar con ordenadores, porque son más fáciles los programas y más o menos funcionan bien. Pero el ser humano es más complicado, el alma del ser humano es más complicado. Pero sabes que tienen algo en común los ordenadores y los seres humanos, que no funcionan bien si no están conectados a la fuente correcta. Y creo que la fuente, el cable de conexión está corroído en nuestra sociedad. Por eso nos está impartiendo la identidad correcta. Claro. En estas 3
tres cosas que te acabo de hablar, los padres, la cultura y la religión, son tres cables que están corroídos y que no nos están permitiendo impartir la identidad correcta a toda una generación. Tú, Itiel, que principalmente trabajas con jóvenes, cuéntanos entonces cuáles son esas raíces, esas causas de esa falta de identidad, esa orfandad de la que nos hablabas. Pues mira, sí, este tema, y quiero animar a cualquier oyente que nos esté escuchando, este no es una cuestión secundaria en tu vida, es una cuestión primaria, porque lo que tú creas acerca de ti mismo va a condicionar la manera en la que vas a vivir tu vida, ¿no? De hecho, preparándome un poquito para esta entrevista, leí que de los 8 derechos fundamentales de cada ser humano, uno de los derechos, entre derechos que todos diríamos, estos son fundamentales, como derecho a comer, derecho a vestir, hay un derecho que dice el derecho a la identidad. Es decir, todo ser humano, como necesidad fundamental, necesita saber quién es, y de esa identidad va a brotar el futuro de su vida. Y yo no soy psicólogo y por lo tanto no voy a hablar en términos psicológicos, pero voy a hablar en términos teológicos que creo que finalmente crean una cosmovisión del mundo. Si yo leo la Biblia, y creo que es el relato fidedigno de la historia de la humanidad, si yo leo la Biblia, veo que Dios en el principio creó al ser humano, creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, con necesidades biológicas, necesidades de respirar, comer, beber, y Dios mismo estableció maneras, se comprometió para satisfacer esas necesidades. Les dio aire puro, les dio árboles con frutos, les dio ríos con agua para satisfacer sus necesidades biológicas. Pero lo que olvidamos es que también Dios creó al ser humano con necesidades del alma. Y la fuente de satisfacción de esas necesidades del alma era la relación con Dios. Yo establezco al menos 3 necesidades de todo alma, que es la necesidad de saber quiénes somos, la gran pregunta, ¿quién soy? La necesidad de saber cuánto valemos, cuánto valgo, y la necesidad de saber para qué existo, es decir, cuál es mi propósito en la vida. Y todas estas 3 preguntas eran satisfechas por medio de una relación con Dios, al que llamamos nuestro Padre. O sea que estas 3 preguntas las tenemos a lo largo de nuestra vida que resolver de alguna manera para poder tener un alma sana. Correcto, y fíjate, la gran tragedia de la humanidad es buscar en las fuentes equivocadas las respuestas a estas 3 preguntas: ¿quién soy?, ¿cuánto valgo? ¿Y para qué existo? Si tú buscas en la fuente equivocada y das una respuesta equivocada a una de estas 3 preguntas, estás boicoteando tu vida de forma radical. Es decir, lo puedes tener todo y aún así estar absolutamente perdido. Estas 3 preguntas son el timón que van a marcar la dirección de nuestra vida. Y cuando alguien me pregunta, y tío, ¿cuál fue la gran pérdida de la raza humana cuando la raza humana se rebeló a Dios? Pues yo creo que la gran pérdida no fue perder el paraíso, fue perder al Padre, fue perder nuestra fuente de identidad, de valor y de propósito. Y entonces a partir de ese momento nos convertimos en huérfanos. Ahora, la única manera de volver a la fuente correcta es volviendo al Padre. ¿Qué es lo que yo veo? Que los jóvenes buscan satisfacer esas preguntas en las cosas más ridículas y que finalmente les va a hacer más mal que bien y les va a llegar a esclavizar. Algunos buscan su identidad, por ejemplo, en una carrera universitaria. Y no es que esté mal tener una carrera universitaria, pero ¿quiénes somos? Nuestro título universitario, eso no es realmente lo que somos. Otros buscan su identidad en una relación romántica, en el amor que alguien les puede dar. ¿Cuánto valemos? ¿El amor que alguien nos puede dar en un momento? Tampoco. Otros buscan su identidad o su motivo de existir en un trabajo, en una vocación.
¿somos eso lo que hacemos? Entonces yo creo que hay algo más profundo, pero que solo vamos a encontrar la respuesta si volvemos a la fuente, que es la voz de nuestro Padre, que es Dios mismo, ¿no? Y yo creo que ahí está el gran problema de nuestra sociedad, que hemos arrancado a Dios de nuestra vida. Pero, ¿recuerdas que te hablaba de los 3 canales, de la religión, de los padres y de la cultura? Si la religión, los padres y la cultura de una sociedad no están conectadas con Dios mismo, tenemos un serio problema. Claro, hemos querido dejar los valores, algunos principios, pero como tú dices, hemos quitado a Dios de escena. Correcto. Fíjate, Natalia, pero este tema es tan vital, pero ¿de qué manera Dios ha establecido de generación en generación que la raza humana reciba la respuesta correcta a esas 3 preguntas? ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? A través de una palabra que se repite mucho en la Biblia, pero que muy poco se entiende, que es la palabra bendición. Dice la Biblia que en Génesis capítulo 1 que lo primero que Dios hace con Adán y Eva es bendecirlos. Y nosotros creemos que bendecir es simplemente desear algo bueno a alguien o decir unas palabras bonitas, pero la palabra bendición en la Biblia significa facultar a alguien para caminar el camino de la vida. Cuando Dios bendijo a Adán y Eva, lo que les estaba dando era darles un mensaje a su alma. Les estaba diciendo quiénes eran, cuánto valían y para qué existían. Y esta respuesta les estaba dando facultad para caminar por el camino de la vida. Y Dios hoy en día, como a veces creemos que está tan lejano, tan invisible, pero Él ha establecido esos cables para enviar esta información a nuestra vida. Uno de ellos es los padres. Dios ha establecido que los padres deben ser su voz para sus hijos. Y un padre, según la cultura que Dios ha establecido en la Biblia, debería ser el primero en decir a su hijo quién es. De hecho, los judíos tenían muy claro que el padre hablaba a la identidad de su hijo ya desde el momento en el que le ponía un nombre. Nosotros no le damos valor a poner un nombre a una persona. A veces le ponemos los nombres más ridículos a nuestros hijos, pero para un judío ponerle el nombre a su hijo era algo que lo hacían meditando, orando, porque sabían que el nombre iba a estar hablando a la identidad de su hijo. Y, por ejemplo, el padre a los 12 años, culturalmente, hacía una ceremonia donde se conocía como el bar mitzvah. Yo no soy muy experto en todas estas cosas judías, pero el padre hablaba a la identidad del hijo diciendo: ya no eres un niño, a partir de ahora eres un hombre, o ya no eres una niña, a partir de ahora eres una mujer. Y claro, ese padre hablando a la identidad, al valor y al propósito de su hijo hacía que su necesidad interior fuese totalmente satisfecha. Hoy en día, ¿qué padres muchas veces hablan a sus hijos? Son padres tan ocupados con el trabajo, con el estrés de la vida, que los hijos son educados más por el colegio que por los propios padres. ¿Dónde viene entonces la crisis? Pues ya desde nuestras casas. Claro, el padre tiene que bendecir al hijo, ¿no? Imprimirle esa identidad. Correcto. Y también las culturas ancestrales tenían sistemas para impartir esa identidad. Por ejemplo, yo que he viajado por África y he estudiado un poco algunas culturas de allí, ellos tenían lo que llamaban rituales de crecimiento. Por ejemplo, cuando el niño tenía que demostrar que era un hombre, pues igual lo llevaban a cazar un jabalí o a cazar una presa. Y esa ceremonia, que era una fiesta que se hacía en la tribu, marcaba un antes y un después de ser niño a ser adulto. Hoy en día, ¿cuándo un niño sabe que ya por fin deja de ser niño para convertirse en adulto? No se le dice. Entonces tenemos niños de 30 años todavía viviendo en la casa de los padres con el síndrome de Peter Pan. Exactamente. Entonces, te voy a decir una cosa muy clara y va a sonar muy fuerte, pero lo digo con todo respeto. En las culturas ancestrales,
culturas tribales era muy difícil que un hombre creyese que era una mujer. Uh-huh. O un hombre tuviese una desorientación en su sexualidad. Eso era algo precisamente, Itiel, que te quería preguntar, porque creo que dentro de esta crisis de identidad hay una crisis de identidad sexual muy fuerte. Yo veo mucha desorientación sexual entre los jóvenes, a pesar de que estamos en la era de la información. Correcto. Yo soy, obviamente, como ya he matizado tantas veces, yo no soy psicólogo, pero soy un hombre que trabaja con jóvenes y mi entendimiento acerca de la identidad sexual es que es algo que adquirimos, no es algo con lo que nacemos. Y no me voy a meter a profundizar en esto, pero creo que hay pruebas suficientes para saber que toda la identidad es algo que vamos desarrollando con el tiempo, y dentro de esto está la identidad sexual. Por lo tanto, si tenemos toda una cultura que está lanzando mensajes equivocados acerca de nuestra sexualidad, vamos a tener una crisis de identidad sexual. Y no solo me centro en el concepto de la homosexualidad, me centro en el hecho de que estamos en una cultura donde se nos lanzan mensajes como este. Si no tienes este tipo de cuerpo, con este tipo de medidas o de forma, no eres guapo. Y constantemente nos muestran esto a través de las portadas de las revistas, las pasarelas de moda. Distorsionan las imágenes con ordenador y nos dicen esta es la verdadera belleza, y es una imagen distorsionada, y creamos obsesión por tener imágenes de belleza que son inalcanzables. Y de la misma manera nos lanzan mensajes como estos: tu vida solo tiene sentido si tienes relaciones sentimentales y relaciones sexuales lo más pronto posible, porque oye, si no practicas sexo a los 14, 15 años, eres un pringao. Y toda esa información que nos está llegando está dando respuestas equivocadas, falsas, y me atrevo a decir dañinas, a las tres grandes preguntas: ¿quién soy? ¿Cuánto valgo? ¿Y para qué existo? Uh-huh. Y entonces, cuando tú das las respuestas equivocadas a esas preguntas, estás llevando a la deriva a toda una generación. ¿Y por qué? Porque estas tres grandes cables de información, la religión, los padres y la cultura, no están conectados con la fuente. Uh-huh. Y entonces, la cultura, como no está conectado con Dios, al final, ¿qué te va a decir? Busca tu valor, claro, en tu aspecto físico, en tu sexualidad o en tu... Los padres no tienen relación con los hijos, los abandonan por trabajo y luego los intentan satisfacer con una videoconsola. Y la religión, me refiero a la religión como algo muerto, cultural, llamémoslo la religión cristiana, pero que en realidad carente de Dios, y que la gente dice, no quiero saber nada de esto. Entonces, finalmente tenemos a toda una generación desconectada de Dios. Claro. Itiel, ¿qué le dirías tú a un adolescente, a un joven que está perdido, que se está buscando a sí mismo y aún no se ha encontrado, que no se halla, que no haya su lugar ni con el grupo de amigos ni en casa? ¿Qué le dirías? Pues le diría que deje de mirar quién es, cuánto vale y para qué existe dentro de él mismo, porque ahí no lo va a encontrar. Hay gente que dice, tengo que comenzar un camino de autodescubrimiento. No. El autodescubrimiento al final te va a llevar a descubrir que eres un huérfano. La única manera de dar las respuestas correctas a esas tres preguntas, quién soy, cuánto valgo y para qué existo, es volver a la fuente. Y la fuente es el Padre. Recuerdo unas palabras que dijo Dios a su pueblo en Jeremías capítulo 2, versículo 13, dice: 2 males ha hecho mi pueblo. Lo primero es que han abandonado la fuente de vida, que soy yo. Y el segundo mal es que han cavado para ellos cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Y eso es lo que estamos haciendo, Natalia. Hemos abandonado la fuente de la vida, que es Dios, y luego como alternativa hemos cavado cisternas para ver si tenemos un poquito de agua, pero encima son cisternas que no funcionan, que están rotas. Uh-huh. La única manera es volver a la fuente de la vida y dejar esas cisternas equivocadas llamadas
esas cisternas donde buscamos identidad, llamado sexualidad o profesión o relaciones, y volver a la fuente, como David hizo en el Salmo 139, dijo, dejó de mirarse a sí mismo y empezó a mirar al Padre y descubrió cosas. Dijo, tú eres mi creador, tú has escrito un libro acerca de mi vida y en ese libro has escrito cosas maravillosas acerca de mí. Dice, tú tienes pensamientos buenos, pensamientos de bien, y tienes muchísimos pensamientos de cosas maravillosas que tienes para mí. Y ese Dios sigue estando presente. Está esperando a alguien que tome el camino de descubrirse a sí mismo, pero no mirando hacia adentro, sino mirando hacia el cielo y tomando una Biblia y descubriendo en este libro las respuestas a las 3 grandes preguntas. Uh-huh. ¿Quién soy? ¿Cuánto valgo y para qué existo? Natalia, las respuestas están ahí. Uh-huh. Y Tiel, ya para terminar, ¿cuál sería tu receta personal para poder tener y mantener una correcta imagen, identidad de nosotros mismos? Pues, hombre, no es quizá una receta sencilla. Yo creo que la lucha por nuestra identidad es algo por lo que tenemos que estar luchando constantemente. Porque en medio de una sociedad que nos lanza mensajes tan venenosos, es fácil en cualquier momento dejar que una mentira entre dentro de nuestra alma y meta un mensaje distorsionado acerca de nuestra identidad. Y yo creo que todos luchamos con eso. En momentos determinados de nuestra vida, luchamos con nuestra concepción acerca de nosotros mismos, nuestro valor y nuestro propósito. Entonces, para mantener una correcta identidad, para mí es ponerte en un lugar seguro. Y el lugar seguro siempre es lo más cerca de la fuente que te sea posible. Entonces, si me estás escuchando, oyente, yo lo primero que te animo es a conseguir una Biblia, que es el libro de Dios para los hombres, donde están todas las respuestas que uno busca. Animo, en segundo lugar, a buscar una comunidad cristiana de gente que sinceramente está buscando a Dios, no una capilla muerta donde solo hay religión pero no está Dios. No, busca una comunidad de gente que sinceramente esté buscando a Dios. Y lo tercero que diría es lucha activamente por descubrir cuál es la verdad y desecha todas las mentiras. Uh-huh. Y esta lucha pues se puede descubrir a través de conversaciones como esta que estamos teniendo, con gente que está buscando la verdad y desechando también las mentiras. No sé si habrá alguna cosa más que podemos añadir, estoy seguro que sí, pero para mí esto es lo que me ayuda a estar en una posición de seguridad en mi identidad, ¿no? Uh-huh. Estar lo más cerca posible a la fuente, que es Dios. Uh-huh. Pues Itiel, muchísimas gracias. Tus palabras siempre son una gran aportación y deseamos pues que sigas adelante con esa labor que estás haciendo en medio de la juventud. Pues gracias, Natalia. Vosotros estáis haciendo algo tan necesario desde las ondas de la radio. Espero que este mensaje que estáis transmitiendo en esta mañana pueda alcanzar el alma de muchos y dejen de buscar la respuesta a esas preguntas en los lugares equivocados y vuelvan a la fuente. Uh-huh. Os doy la enhorabuena por tratar temas tan necesarios que muchas veces nadie se atreve a tratar en los medios de comunicación, y creo que vosotros sois muy valientes y estáis ayudando a mucha gente con programas como estos. Pues Itiel, muchísimas gracias y un saludo desde Barcelona te mandamos muy fuerte. Gracias a ti, Natalia, un abrazo. Adiós. Pues será la aportación, el testimonio, la experiencia de Itiel Arroyo, joven, porque tiene 30 años, pero que se mueve también con otros más jóvenes y verdaderamente...